Etapas, aspectos, métodos e instrumentos. Proceso de evaluación del desempeño docente. Educación básica. Enero 2017. Y características de la evaluación del desempeño del personal docente. Con la finalidad de que la evaluación del desempeño contribuya al logro de los propósitos, debe ser una evaluación de carácter formativo. La evaluación del desempeño debe identificar logros y áreas de oportunidad de los docentes en servicio, con la finalidad, por un lado, de revelar los aspectos clave que deben fortalecer en su labor de manera oportuna, y por otro lado, mejorar sus prácticas de enseñanza mediante acciones de formación continua, tutoría y asistencia técnica necesarias que les permitan ubicar sus avances a lo largo de su trayectoria profesional. Una evaluación que permita identificar los conocimientos y habilidades de los docentes en servicio y la experiencia adquirida a lo largo de su trayectoria profesional, además de identificar los rasgos fundamentales, necesarios y suficientes, de una práctica de enseñanza que conduzca al aprendizaje de los alumnos de educación básica. Una evaluación que recupere información sobre las condiciones del contexto en que laboran los docentes, que considere las características del entorno social y cultural y las condiciones específicas de la escuela y el aula, en que el docente desarrolla en su práctica profesional de manera cotidiana. Y consideraciones para la evaluación del desempeño del personal docente. Para garantizar una evaluación del desempeño transparente, justa y equitativa, esta considera el perfil, los parámetros e indicadores del desempeño, autorizados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como referente para la práctica profesional de los docentes a lo largo de su trayecto en la docencia en educación básica. La política educativa dirigida a la educación básica, que señala los aspectos sustanciales a ser considerados en la evaluación del desempeño. La planeación didáctica, el dominio de los contenidos, el ambiente en el aula, las prácticas didácticas, la colaboración en la escuela y la normalidad mínima de operación escolar, así como el vínculo con las familias de los alumnos. Los diferentes niveles, modalidades y tipos de servicios educativos en que se desempeñan los docentes en educación básica, que dan cuenta de las particularidades en que se inscriben sus funciones. Y descripción general del proceso y las etapas de la evaluación del desempeño del personal docente. Con la intención de atender los propósitos, características y condiciones en que se desarrolla la evaluación del desempeño, la Secretaría de Educación Pública, septiembre, en vinculación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, establecieron 3 etapas. Esquema 1. Etapas de evaluación del desempeño. A continuación se describen de manera general estas etapas. Etapa 1. Informe de responsabilidades profesionales. En esta etapa se busca identificar en qué grado el docente cumple con las exigencias propias de su función. Para lograrlo, se aplicarán 2 cuestionarios con preguntas equivalentes, uno dirigido al docente evaluado y el otro a su autoridad inmediata. 1. Se espera obtener información sobre las fortalezas y los aspectos a mejorar acerca del desempeño de los docentes con base en los aspectos señalados en los perfiles, parámetros e indicadores correspondientes. Etapa 2. Proyecto de enseñanza. Esta etapa se enfoca en obtener información sobre las prácticas docentes que permita una valoración auténtica de su desempeño. Para ello integrará un proyecto que consiste en elaborar una planeación didáctica, su puesta en marcha y la reflexión que hace en torno a su práctica. Etapa 3. Examen de conocimientos didácticos y curriculares. El docente debe dar cuenta de los conocimientos que posee para enfrentar su práctica educativa cotidiana. Esta etapa consiste en la aplicación de un examen en el que se retoman los conocimientos y habilidades didácticas enunciados en el perfil, parámetros e indicadores relativos al currículo, la disciplina, el aprendizaje y la intervención didáctica. 1. En caso de que no haya director designado, el informe lo emitirá el subdirector académico, el encargado o la máxima autoridad del plantel. Los docentes de inglés en educación preescolar, primaria o secundaria, o de francés en educación secundaria, deberán acreditar la etapa 3 con la certificación nacional de nivel de idioma, de la lengua que corresponda, CENI, nivel 12, 2. La autoridad educativa local de cada estado, podrá dar a los docentes de lengua adicional al español, inglés, la oportunidad de acreditar esta etapa de la evaluación presentando el examen ACTIS, el cual evalúa las competencias del inglés en las 4 habilidades del idioma. Aspectos a evaluar en el desempeño del personal docente.
La evaluación del desempeño tiene como referente los perfiles, parámetros e indicadores para docentes y técnicos docentes en educación básica del ciclo escolar 2017-2018 aprobados por el INEE. Dichos perfiles están constituidos por 5 dimensiones en las que se establece de manera genérica las características y los atributos que debe mostrar este personal en el ejercicio de su función. Esquema 2. Perfil del docente. 2. La Secretaría de Educación Pública ha desarrollado un proceso que busca establecer un marco nacional de referencia para la evaluación y certificación de idiomas. Derivado de este proceso se ha creado la Certificación Nacional de Nivel de Idioma, CENI, emitido por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, DGAI. Para mayor información consultar. Dimensión 1. Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. 1. Conoce los procesos de desarrollo y de aprendizaje infantiles. 2. Domina los propósitos educativos y los contenidos escolares de la educación primaria. 3. Explica los referentes pedagógicos y los enfoques didácticos del currículo vigente. Dimensión 2. Un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo, y realiza una intervención didáctica pertinente. 1. Organiza su intervención docente para el aprendizaje de sus alumnos. 2. Desarrolla estrategias didácticas para que sus alumnos aprendan. 3. Utiliza la evaluación de los aprendizajes con fines de mejora. 4. Construye ambientes favorables para el aprendizaje. Dimensión 3. Un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. 1. Reflexiona sistemáticamente sobre su práctica docente como medio para mejorarla. 2. Emplea estrategias de estudio y aprendizaje para su desarrollo profesional. 3. Utiliza diferentes medios para enriquecer su desarrollo profesional. Dimensión 4. Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos. 1. Considera los principios filosóficos, los fundamentos legales y las finalidades de la educación pública mexicana en el ejercicio de su función docente. 2. Establece un ambiente favorable para la sana convivencia y la inclusión educativa en su práctica docente. 3. Considera la integridad y seguridad de los alumnos en el aula y en la escuela. 4. Demuestra altas expectativas sobre el aprendizaje de todos sus alumnos. Dimensión 5. Un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. 1. Realiza acciones en la gestión escolar para contribuir a la calidad de los resultados educativos. 2. Propicia la colaboración de los padres de familia y de distintas instituciones para apoyar la tarea educativa de la escuela. 3. Considera las características culturales y lingüísticas de la comunidad en el trabajo de la escuela. Esta tabla sirve de referencia para identificar los aspectos a evaluar de los docentes de preescolar, secundaria, telesecundaria, educación física, segunda lengua, inglés, asignatura francés, tecnología, artes visuales, música, teatro y danza. En la siguiente tabla se muestran los aspectos a evaluar del perfil del docente de educación especial. Descripción de los métodos e instrumentos de la evaluación del desempeño docente. Los métodos aluden a la forma en que se evaluarán los aspectos contenidos en el perfil, parámetros e indicadores para docentes y técnicos docentes. Educación básica, mediante un conjunto de instrumentos. A continuación se describen de manera general. Etapa 1. Informe de responsabilidades profesionales. En esta etapa se busca identificar en qué grado los docentes cumplen con las exigencias propias de su función. Para lograrlo, se aplicarán 2 cuestionarios con preguntas equivalentes, uno dirigido al docente evaluado y, el otro a su autoridad inmediata. Propósito. Identificar el nivel de cumplimiento de las responsabilidades profesionales del docente que son inherentes a su función, así como las fortalezas y aspectos a mejorar en su práctica. Características. El informe de responsabilidades profesionales. Identifica el nivel de cumplimiento del docente en el desempeño de su función. Se integra por 2 cuestionarios estandarizados, autoadministrables y suministrados en línea. Los cuestionarios tienen una estructura equivalente y abordan los mismos aspectos. Se responden de manera independiente por 2 figuras educativas.
El docente y la autoridad inmediata. Estructura. El informe de responsabilidades profesionales abarcará, entre otros elementos, los siguientes. Normalidad mínima de operación escolar. Participación en el funcionamiento de la escuela. Participación en órganos colegiados. Vinculación con los padres de familia. Vinculación con la comunidad. Organización de contenidos didácticos. Intervención didáctica. Ambiente de aprendizaje e interacciones en el aula. Evaluación del aprendizaje de los alumnos. Proceso de aplicación. El docente y su autoridad inmediata podrán responder los cuestionarios que estarán disponibles durante el periodo que comprende la evaluación. Se estima que para dar respuesta al cuestionario se requieren 90 minutos. Los instrumentos estarán disponibles en la plataforma del Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente, en el siguiente dominio: www.servicioprofesionaldocente.sep.gov.mx. Al concluir el informe, el sistema generará un comprobante que será enviado simultáneamente al correo electrónico del docente evaluado, así como a su autoridad inmediata superior. Etapa 2. Proyecto de enseñanza. El proyecto de enseñanza es un instrumento que permite evaluar el desempeño del docente a través de una muestra de su práctica. Consiste en la elaboración de un diagnóstico del grupo, una planeación para su puesta en marcha y realizar un texto de análisis que dé cuenta de la reflexión sobre su práctica. El proyecto de enseñanza del docente se constituye de 3 momentos. Momento 1. Elaboración del diagnóstico y de la planeación didáctica. Momento 2. Intervención docente. Momento 3. Elaboración de texto de reflexión y análisis de su práctica. En el proyecto de enseñanza, los docentes desarrollarán e implementarán una secuencia didáctica que contemple de 3 a 5 clases, a partir de la cual elaborarán un análisis reflexivo, guiado por tareas evaluativas disponibles en una planilla. El análisis reflexivo partirá de 3 evidencias de productos realizados por los alumnos, como una muestra del desempeño de su grupo. Dichas evidencias servirán para ilustrar la intervención realizada por el docente. Como material de apoyo, los docentes contarán con un glosario de los términos que orienten la comprensión de las tareas a realizar. Propósito. Identificar los conocimientos y habilidades que los docentes emplean en la toma de decisiones durante la planeación, intervención y reflexión sobre su práctica. Características. El proyecto de enseñanza tiene las siguientes características. Es un instrumento de evaluación de respuesta construida, autoadministrable y gestionado en línea. Retoma evidencias de las prácticas auténticas del docente. Atiende la especificidad de la asignatura que imparte el docente. Considera los aprendizajes esperados señalados en el programa de estudios. Los 3 momentos del proyecto se desarrollan en 8 semanas: elaboración del diagnóstico y de la secuencia didáctica, intervención docente, elaboración de texto de reflexión y análisis de su práctica. Estructura del proyecto de enseñanza. Los componentes que integran cada momento del instrumento son: Momento 1. Elaboración del diagnóstico y planeación didáctica. Deberá incluir al menos los siguientes elementos. Diagnóstico del grupo. Con la descripción de las características del contexto escolar, familiar y sociocultural que influyen en su desempeño, así como de las características del grupo que influyen en su aprendizaje. Planeación didáctica. Elaboración de una secuencia didáctica de 3 a 5 sesiones, a partir de un aprendizaje esperado correspondiente al período en el cual presentará la evaluación. Deberá incluir los siguientes aspectos: elementos curriculares, estrategias didácticas, recursos, tiempos, espacios, materiales, organización del grupo, estrategia de evaluación. La función principal de este momento es contextualizar la práctica y ser el referente para el análisis de la misma. Servirá para la justificación de las decisiones que toma el docente, que se solicitarán a través de tareas evaluativas. Momento 2. Intervención docente. En este momento el docente llevará a cabo las actividades planteadas en su secuencia didáctica y presentará como evidencia de su intervención 3 productos representativos del desempeño del grupo. Los productos deberán ser seleccionados considerando que deben ser producidos por los alumnos durante la implementación de las actividades de la secuencia didáctica diseñada. Deben contribuir a que el evaluador aprecie las acciones que el docente realiza para que los alumnos alcancen el objetivo de aprendizaje, productos generados por alumnos en distintos momentos de la secuencia. La finalidad es que sean una muestra de las acciones realizadas durante la intervención para que los alumnos alcancen el objetivo de aprendizaje.
Momento 3. Elaboración de texto de reflexión y análisis de su práctica. En este momento el docente realizará un texto de análisis reflexivo de su práctica a partir de las tareas evaluativas propuestas. Las tareas guían el análisis de los momentos en los que desarrolla la práctica. Planeación e intervención. Aborda aspectos relativos a los diferentes elementos de la secuencia didáctica, de su intervención y cómo tomó decisiones en función de las características de los alumnos para la generación de ambientes de aprendizaje, para abordar la diversidad de los estudiantes, cómo realizó la evaluación de los aprendizajes. En su conjunto, las evidencias permitirán al evaluador apreciar de manera integral las decisiones tomadas por el docente en función del aprendizaje de los estudiantes. Proceso de aplicación. El docente registrará el desarrollo de su proyecto de enseñanza en línea, en la plataforma del Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente, en el siguiente dominio: www.servicioprofesionaldocente.sep.gov.mx en un periodo de hasta 8 semanas. Para registrar el diagnóstico y la planeación, el docente lo hará a partir de un conjunto de tareas evaluativas. Al concluir estas acciones, el sistema generará un comprobante que será enviado al correo electrónico del docente evaluado. El docente seleccionará 3 evidencias de productos realizados por los alumnos como muestra del desempeño de su grupo. Dichas evidencias servirán para ilustrar la intervención realizada por el docente y las subirá a la plataforma disponible junto con una breve descripción de las mismas. Una vez concluida su carga, se podrá dar inicio al texto de análisis, que se realizará a partir de tareas evaluativas. Al concluirlo, el sistema generará un comprobante que será enviado al correo electrónico del docente. Tabla 1. Productos y evidencias de la etapa 2. Calificación. Una vez recopilados los productos y las evidencias del proyecto, serán revisados por evaluadores certificados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Para ello, se utilizarán rúbricas con criterios que permitan valorar el desempeño del docente durante los 3 momentos del proyecto de enseñanza. Etapa 3. Examen de conocimientos didácticos y curriculares. Esta etapa consiste en la aplicación de un examen en el que se retoman los conocimientos didácticos y curriculares enunciados en el perfil, parámetros e indicadores relativos al currículo, la disciplina, el aprendizaje y la intervención didáctica. Propósito: evaluar los conocimientos didácticos y curriculares que el docente pone en juego para propiciar el aprendizaje de los alumnos. Características: es un instrumento estandarizado y autoadministrable constituido por un conjunto de reactivos de opción múltiple, con los que se evaluará el conocimiento curricular, disciplinar y sobre el aprendizaje que deben poseer los docentes, así como sus habilidades para la organización e intervención didáctica. Su aplicación será supervisada por un aplicador previamente designado. El número de reactivos será entre 100 y 120. Estructura. En este examen se evalúan principalmente las dimensiones 1 y 4 del perfil del docente. Los principales aspectos a evaluar son los procesos de desarrollo y de aprendizaje infantiles, los propósitos educativos y los contenidos escolares de la educación básica, los referentes pedagógicos y los enfoques didácticos del currículo vigente, así como las condiciones para mantener la integridad y seguridad de los alumnos en el aula y en la escuela. El examen para los docentes de educación secundaria tendrá una sección de conocimientos disciplinares que no será superior al 30% del instrumento y que tendrá como referente para su diseño los anexos disciplinares incluidos al final de este documento. Para el caso de los docentes de tecnología, dicha sección se enfocará en conocimientos científicos y tecnológicos. Los docentes de inglés en educación preescolar, primaria o secundaria, o de francés en educación secundaria, deberán acreditar esta etapa de la evaluación del desempeño con la certificación nacional de nivel de idioma, de la lengua que corresponda, CENI, nivel 12. La autoridad educativa local de cada estado podrá dar a los docentes de lengua adicional al español, inglés, la oportunidad de acreditar esta etapa de la evaluación presentando el examen ACTIS, el cual evalúa las competencias del inglés en las 4 habilidades del idioma. Proceso de aplicación. El docente podrá seleccionar la sede y en su caso la fecha en la que presentará el examen, a partir de un catálogo de sedes y un calendario que estarán disponibles en la plataforma del Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente, en el siguiente dominio:
www.servicioprofesionaldocente.sep.gov.mx. Una vez registrado, el docente recibirá una notificación de confirmación vía correo electrónico que deberá imprimir como pase de ingreso al examen y que presentará el día de la evaluación en la sede que corresponda. La plataforma para el registro estará disponible durante 4 semanas. La aplicación del examen tendrá una duración de 4 horas. B. Recursos de apoyo. El sustentante contará con programas de formación, cursos, guías y manuales que servirán como apoyo para presentar las etapas del proceso de evaluación, entre ellos. 1. Programa de fortalecimiento y actualización de conocimientos curriculares y didácticos, que consiste en una serie de cursos optativos para los docentes, que será ofrecido a través de la Dirección General de Formación Continua de la Subsecretaría de Educación Básica. 2. Guías de estudio que orienten a los docentes sobre el proceso de aplicación, el contenido de los instrumentos, simuladores, así como la bibliografía de consulta para las etapas que comprende esta evaluación. 3. Procesos de acompañamiento a través de cursos en línea y manuales de apoyo para el desarrollo del proyecto de enseñanza. Anexo disciplinar. Matemáticas. Dimensión 1. Anexo disciplinar. Física. Dimensión 1. Anexo disciplinar. Biología. Dimensión 1. Anexo disciplinar. Geografía. El docente. Dimensión 1 secundaria. Reconoce los componentes del espacio geográfico para identificar cómo se relacionan en las categorías de análisis espacial. Identifica las características de los mapas y de los sistemas de localización e información geográfica para ubicar hechos o fenómenos en el espacio geográfico. Reconoce la dinámica interna y externa de la Tierra para comprender la distribución de regiones sísmicas y volcánicas, así como la conformación del relieve continental y oceánico. Identifica las características de las aguas oceánicas y continentales del mundo para comprender su distribución, composición, dinámica y disposición. Identifica los elementos y factores de los diferentes tipos de clima del mundo y su relación con las regiones naturales para reconocer las condiciones geográficas que favorecen la biodiversidad en la Tierra. Explica las características sociales, culturales, económicas y políticas de la población mundial para comprender su crecimiento, composición, distribución y migración. Reconoce la diversidad cultural del mundo y los factores que influyen en sus manifestaciones para comprender la convivencia intercultural. Identifica las actividades económicas que se realizan en determinados países para entender sus características en los diversos espacios geográficos mundiales. Reconoce las diferencias socioeconómicas de los países considerando el índice de desarrollo humano para identificarlos como países centrales, semiperiféricos y periféricos. Reconoce las características del desarrollo sustentable para comprender el cuidado del ambiente. Identifica los riesgos y la vulnerabilidad que enfrenta la población ante los desastres naturales y antrópicos para conocer las acciones de los gobiernos y la sociedad ante estos hechos y fenómenos geográficos. Anexo disciplinar. Química. Dimensión 1. Anexo disciplinar. Español. Dimensión 1. Anexo disciplinar. Formación cívica y ética. El docente. Dimensión 1 secundaria. Identifica los cambios físicos, afectivos y psicosociales de los adolescentes para orientarlos en su desarrollo personal y social. Reconoce los derechos sexuales y reproductivos para propiciar que los adolescentes los ejerzan de manera responsable e informada. Reconoce las consecuencias del consumo de sustancias adictivas y de los trastornos alimentarios para propiciar que los adolescentes tomen decisiones responsables e informadas y eviten riesgos en su integridad personal. Analiza las situaciones que dañan las relaciones afectivas para promover formas de convivencia respetuosas de la dignidad humana que favorezcan el desarrollo integral. Reconoce las aspiraciones, potencialidades y capacidades personales de los adolescentes en cuanto al estudio, la participación social, el trabajo y la recreación para promover que estos asuman compromisos con respecto a su realización. Reconoce los principios y valores para orientar a sus alumnos a conducirse de acuerdo con el respeto a los derechos humanos. Analiza las situaciones discriminatorias de exclusión, restricción, distinción o preferencia que degradan la dignidad de las personas por motivos sociales, económicos, culturales y políticos para cuestionarlas y rechazarlas. Analiza las situaciones de la vida diaria donde se presenten conflictos de valores para proponer soluciones no violentas basadas en
la convivencia pacífica, la cooperación, el diálogo, la negociación y la conciliación. Participa en la construcción de reglas y normas en distintos contextos para argumentar por qué éstas rigen sus actos en espacios privados y públicos. Identifica las características básicas de un Estado de derecho democrático para vincular la participación ciudadana en la construcción de un gobierno democrático con situaciones de la vida cotidiana donde hombres y mujeres ejercen sus derechos políticos, sociales y culturales. Propone acciones colectivas para enfrentar problemas de orden social y ambiental que afecten en su conjunto a la comunidad, al país o a la humanidad. Identifica los elementos que dan sentido de identidad y pertenencia a la nación para reconocer los elementos que comparte con personas de otras partes del mundo. Anexo disciplinar. Historia. El docente. Dimensión 1 secundaria. Analiza las etapas y cronologías del México prehispánico, la conquista y el virreinato para identificar su trascendencia en la historia de México. Identifica las culturas del México prehispánico para reconocer sus características. Explica el proceso de independencia para distinguir sus etapas. Caracteriza hechos y procesos relevantes del México independiente hasta el Porfiriato para identificar su trascendencia histórica. Analiza causas y consecuencias de la Revolución Mexicana para comprender las implicaciones sociales, políticas y económicas del México contemporáneo. Identifica las principales causas y consecuencias de las transformaciones en la cultura y la vida cotidiana del México contemporáneo para comprender su evolución histórica. Analiza la influencia de la globalización en la cultura nacional y la resistencia para comprender sus implicaciones sociales. Analiza los aportes de las civilizaciones de la antigüedad y de la Edad Media al mundo moderno para comprender la formación de la humanidad. Reconoce la influencia de las ideas humanistas para comprender los cambios políticos, culturales y científicos de los siglos XVI y XVII. Explica las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial y de las revoluciones mexicana, rusa y china para comprender el resultado de esos eventos. Explica las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias económicas y sociales para comprender la nueva división territorial y las nuevas ideas políticas en el mundo. Explica el proceso de globalización económica en el mundo y sus consecuencias sociales para comprender los nuevos intercambios comerciales en el mundo. Secretaría de Educación Pública. Subsecretaría de Educación Básica. Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación.